Buenas noches, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario. Muy buenas noches. Buenas noches, viva Cristo Rey. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario. Y decimos de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Confiteor Deo Onipotente, Beata María Semper Virginem, Beato Micael Arcangelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro men Pablo, men omnes santes, qui peccati nubis congestione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, men Pablo, men omnes santes, qui peccati nubis congestione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, y Deo precor Beata María Semper Virginem, Beato Micael Arcangelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro men Pablo, men omnes santes, orare por mea Dominum Deum nostrum. Amén. La profesión de fe de todo cristiano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santísima Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado en Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en reparación, en unión con todas las misas celebradas en el mundo entero, en reparación a todos los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen en contra del... En unión con todas las misas celebradas en el mundo entero, en reparación a todos los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen en contra del... En unión con todas las misas celebradas en el mundo entero, en reparación a todos los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen en contra del Santísimo Sacramento del altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima, en contra de su perpetua virginidad y las blasfemias que se vomitan en contra de la Santa Fe Católica Apostólica Romana, en contra de la misa tradicional, también en reparación que se hacen en contra del Santísimo Sacramento del altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima, en contra de su perpetua virginidad y las blasfemias que se vomitan en contra de la Santa Fe Católica Apostólica Romana, en contra de la misa tradicional, también en reparación que se hacen en contra del Santísimo Sacramento del altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima, en contra de su perpetua virginidad y las blasfemias que se vomitan en contra de la Santa Fe Católica Apostólica Romana, en contra de la misa tradicional, también en reparación a todo y perdón por todas nuestras deudas y en reparación a todos los pecados del mundo entero, especialmente los pecados públicos, también en reparación a todo y perdón por todas nuestras deudas y en reparación a todos los pecados del mundo entero, especialmente los pecados públicos, también en reparación a todo y perdón por todas nuestras deudas y en reparación a todos los pecados del mundo entero, especialmente los pecados públicos, reparación a todos los pecados en contra de la pureza, la inocencia y la castidad. Lo pedimos también por gracia y paciencia en contra de la pureza, la inocencia y la castidad. Lo pedimos también por gracia y paciencia en contra de la pureza, la inocencia y la castidad. Lo pedimos también por gracia y paciencia en las tribulaciones, por la salud de cada uno de ustedes, familia especialmente. Y tenemos una intención especial por la señora y paciencia en las tribulaciones, por la salud de cada uno de ustedes, familia especialmente. Y tenemos una intención especial por la señora y paciencia en las tribulaciones, por la salud de cada uno de ustedes, familia especialmente. Y tenemos una intención especial por la señora Mary Shella,
quien está hospitalizada. Un accidente muy severo, muy grave. Es una filigrés de la Fraternidad de San Pío. Ahora Mary Shella, quien está hospitalizada. Un accidente muy severo, muy grave. Es una filigrés de la Fraternidad de San Pío. Ahora Mary Shella, quien está hospitalizada. Un accidente muy severo, muy grave. Es una filigrés de la Fraternidad de San Pío. 10. Pedimos para que Dios haga su voluntad en ella y tenga las gracias extraordinarias para poder salvar su alma y su cuerpo y sanar su cuerpo. Es una filigrés de la Fraternidad de San Pío. 10. Pedimos para que Dios haga su voluntad en ella y tenga las gracias extraordinarias para poder salvar su alma y su cuerpo y sanar su cuerpo. Es una filigrés de la Fraternidad de San Pío. 10. Pedimos para que Dios haga su voluntad en ella y tenga las gracias extraordinarias para poder salvar su alma y su cuerpo y sanar su cuerpo. Es una filigrés de la Fraternidad de San Pío. 10. Pedimos para que Dios haga su voluntad en ella y tenga las gracias extraordinarias para poder salvar su alma y su cuerpo y sanar su cuerpo, especialmente nuestros familiares, conocidos y los que nos conocen, por los moribundos, que Dios les otorgue la salud del alma y la del cuerpo conforme a la santa voluntad de Dios. Lo ofrecemos también por el descanso eterno de nuestros seres queridos, especialmente los que estamos más obligados a rezar, y las almas eterno de nuestros seres queridos, especialmente los que estamos más obligados a rezar, y las almas del purgatorio, las más necesitadas de la misericordia de Dios. Ofrecemos también este rosario por la conversión de todo el mundo entero, de nuestros gobernantes, líderes de gobierno, que recuerdan que todo poder. Ofrecemos también este rosario por la conversión de todo el mundo entero, de nuestros gobernantes, líderes de gobierno, que recuerdan que todo poder proviene de Dios para ganar la salvación de las almas. La conversión de todos los que se dicen católicos y cristianos, de los judíos, herejes, cismáticos, masónicos, comunistas, para que todos volvamos a la misa tradicional y en todos los lugares del mundo entero haya misa del rito extraordinario, especialmente en Maracaibo, Venezuela, para que todas las iglesias católicas, apostólicas, romanas vuelvan a la verdadera fe, al magisterio, credo, doctrina, mandamientos, sacramentos y evangelio. Y también lo pedimos por la santidad de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras familias, por la pureza y la castidad, la unidad de nuestras familias, de nuestros matrimonios, jóvenes, niños y los que conocemos y conoceremos y nos conocen. También por la santidad del Papa, de los gobernantes, del Papa Francisco, de los futuros papas de la Iglesia Católica, de los cardenales, obispos, sacerdotes, para que vuelvan a la sagrada tradición, al magisterio, credo, mandamientos, sacramentos y evangelio. Amén. Yo sí. ¿Sí me miran bien y escuchan bien? Creo que sí. Bueno, vamos a rezar el primer Padre Nuestro. Dice Ceci, amén. Dice a Ceci que... bueno, vamos a rezar el primer Padre Nuestro. Dice Ceci, amén. Dice a Ceci que sí. Bueno, vamos también a rezar por cada una de sus intenciones y por cada una de las personas que rezan con nosotros el Santo Rosario o hayan rezado el Santo Rosario con nosotros algún día. Rezamos el primer Padre Nuestro por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salvación de su alma y por las intenciones del papado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pater noster, quaes in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Por la fe, la esperanza y la caridad. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. In hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Padre, Filio, Espíritu Santo. Sicut erat in principio, nunc et semper in saecula saeculorum. Amén. Vamos con el primer misterio glorioso. Se contempla la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y se pide la gracia. Es misterios gozosos. ¿Mande? Sí. Primer misterio gozoso. Se contempla la anunciación de la Santísima Virgen María y la encarnación del Verbo de Dios y se pide la humildad. Estamos en el Catecismo Mayor de San Pío X, capítulo 3, encarnación del Verbo de Dios y se pide la humildad. Estamos en el Catecismo Mayor de San Pío X, capítulo 3, del Crisma o la confirmación, el sacramento de la confirmación. Pregunta 570. Del Crisma o la confirmación, el sacramento de la confirmación. Pregunta 578. ¿Qué es el sacramento del Santo Crisma o de la confirmación? El Santo Crisma o confirmación es un sacramento por el cual recibimos al Espíritu Santo. El Santo Crisma o confirmación es un sacramento por el cual recibimos al Espíritu Santo. Se imprime en nuestra alma el carácter de soldados de soldados y apóstoles de Jesucristo y nos hacemos carácter de soldados de soldados y apóstoles de Jesucristo y nos hacemos carácter de soldados de soldados y apóstoles de Jesucristo y nos hacemos perfectos cristianos. Pregunta 579. ¿De qué manera el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos? El sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos porque nos confirma en la fe y perfecciona las otras virtudes y dones que hemos recibido en el santo bautismo y por eso se llama confirmación. Pater Noster. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos divittibus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Segundo misterio gozoso. Se contempla la visitación a la Santísima Virgen María a Santa Isabel y se pide la gracia del amor al prójimo que proviene de Dios. Eso es lo más importante en este mundo, familia. Parte de los mandamientos de la ley de Dios dice: amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos estar felices o a gusto cuando estamos nosotros simplemente por una estabilidad económica aprobamos el aborto o la sodomía. No puede ser así. Nuestra fe tiene que ir de la mano en todas nuestras actitudes, acciones, independientemente nos vaya como nos vaya económicamente. Primero la salvación de las almas, ya que si todo viene y se acomoda conforme, independientemente nos vaya como nos vaya económicamente. Primero la salvación de las almas, ya que si todo viene y se acomoda conforme tengamos, ojalá y Dios quiera, un gobernantes que sean cristianos católicos, que vuelvan a ser cristianos católicos apostólicos romanos. ¡Qué bendición! Pedimos por ello. Seguimos en el tercer capítulo de los sacramentos, pregunta 580, sacramento de la confirmación o como se conoce también Santo Crisma. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación? Los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pregunta 581. ¿Cuál es la materia de este sacramento? La materia de este sacramento, además de la imposición de las manos del obispo, es la unción hecha en la frente del bautizado con el sagrado crisma, y por eso se llama hecha en la frente del bautizado con el sagrado crisma, y por eso se llama también crisma, que quiere decir unción. Pregunta 582. ¿Qué es el sagrado crisma? El sagrado crisma es aceite mezclado. 582. ¿Qué es el sagrado crisma? El sagrado crisma es aceite mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo el Jueves Santo. Pregunta. El sagrado crisma es aceite mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo el Jueves Santo. Pregunta 583. ¿Qué significa el óleo y el bálsamo en este sacramento? En este sacramento, el óleo. ¿Qué significa el óleo y el bálsamo en este sacramento? En este sacramento, el óleo que se derrama y conforta significa la gracia abundante que se derrama en el alma del cristiano para confirmarlo en la fe, y el bálsamo, que es oloroso y libra de corrupción, significa que el cristiano fortalecido con esta gracia es apto para dar un buen olor de cristianas virtudes y preservarse de la corrupción de los vicios. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, aveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Tus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri et Filio Spiritus Sancto. Sic ut erat in un principio, nun et semper in saecula saeculorum. Amén. María, Mater de Gracia, Mater Misericordia. Tú nos haces proteger en hora mortis suscipet. O bon Iesus, vita vita nostra. Sálvanos allí en infernis. Persum in cielo mones animas. Praeserti in eas que misericordia tua. Maxima in indigens. Amén. Requiem aeternam dona eis Domine luz perpetua luchades recachen en paz. Amén. Tercer misterio gozoso. Se contempla la natividad de nuestro Señor Jesucristo en el pesebre y se pide la gracia, el amor a la pobreza y la gracia del desprendimiento a las riquezas de este mundo. Seguimos. Seguimos en el tercer misterio y vamos a las preguntas sobre la confirmación. Seguimos en el tercer capítulo. Pregunta 584. ¿Cuál es la forma sobre la confirmación? Seguimos en el tercer capítulo. Pregunta 584. ¿Cuál es la forma del sacramento de la confirmación? La forma del sacramento de la confirmación es esta. Y o signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta 585. ¿Cuál es el ministro del sacramento de la confirmación? El ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo, pero en algunos casos puede serlo simplemente el sacerdote con el permiso del obispo. Pregunta 586.
¿Con qué rito administra el obispo la confirmación? El obispo, para administrar el sacramento de la confirmación, extiende primero las manos sobre los confirmados, invocando sobre ellos al Espíritu Santo. Luego hace una unción en forma de cruz con el sagrado crisma en la frente de cada uno, diciendo las palabras de la forma. Después le da con la mano derecha una ligera bofetada en la mejilla, diciendo: la paz sea contigo. Y por fin bendice solemnemente a todos los confirmados. Pregunta 587. ¿Por qué se hace la unción en la frente? Hacese la unción en la frente donde aparecen las señales del temor y la vergüenza, a fin de que el confirmado entienda que no debe avergonzarse del nombre y profesión del cristiano, ni tener miedo a los enemigos de la fe. Pregunta 588. ¿Por qué se da una ligera bofetada en al confirmado? Se le da una ligera bofetada al confirmado para que sepa que ha de estar pronto a sufrir toda afrenta y todo trabajo por la fe de Jesucristo. Pedimos también por el hijo de Blanca, Gaspar Ríos, y también por el hijo pequeño de Roberto Campos. Pater noster, quaes in celis sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut in nos debitibus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén.
Gloria al Padre, Filio e Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper in saecula saeculorum. Amén. Cuarto misterio gozoso. Se contempla la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. Pedimos la gracia de ser obedientes a Dios, a sus mandatos, a su magisterio, a su doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos. Así seguimos en este capítulo 3 del sacramento de la confirmación o crisma. Pregunta 589. ¿Deben todos procurar recibir el sacramento de la confirmación? Sí, Señor. Todos deben procurar recibir el sacramento de la confirmación y hacerlo recibir a sus subordinados. Pregunta 590. ¿A qué edad conviene recibir el sacramento de la confirmación? La edad en que conviene recibir el sacramento de la confirmación es hacia los 7 años, porque ya entonces suelen comenzar las tentaciones, y además de conocer suficientemente el niño la gracia del sacramento, puede luego acordarse de haberlo recibido. Es decir, se ha de administrar a los fieles en torno a la edad de discreción, a no ser que la conferencia episcopal determine otra edad, o exista peligro de muerte, o, a juicio del ministro, una causa grave aconseje otra cosa. Pregunta 591. ¿A qué edad se acostumbra administrar la confirmación en España? En España, por legítima costumbre, se administra la confirmación al menos 4 años después de la primera comunión. Pregunta 592. ¿Qué disposiciones se requieren para recibir dignamente el sacramento de la confirmación? Para recibir dignamente el sacramento de la confirmación hay que estar en gracia de Dios, saber los misterios principales de nuestra santa fe y acercarse a Él con reverencia y devoción. Pater noster, quas in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora Plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, ora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, al Figlio y al Espíritu Santo. Sicut erat in principio, nun et semper, in saecula saeculorum. Amén. Quinto misterio gozoso. Se contempla el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo entre los doctores y se pide el deseo de buscar a Dios y hacer su santa voluntad. Pregunta 593. ¿Pecaría quien recibiese la confirmación por segunda vez? Cometería un sacrilegio porque la confirmación es uno de los sacramentos que imprimen carácter en el alma y que por tanto solo una vez se puede recibir. Pregunta 594. ¿Qué ha de hacer el cristiano para conservar la gracia de la confirmación? Para conservar la gracia de la confirmación, debe el cristiano hacer frecuente oración, ejercitar buenas obras y vivir según la ley de nuestro Señor Jesucristo, sin respetos humanos. Pregunta 595. ¿Por qué también en la confirmación hay padrinos y madrinas? Para que estos, con palabras y ejemplos, dirijan al confirmado por el camino de la salvación y le ayuden en la milicia espiritual. Pregunta 596. ¿Qué condiciones se requieren en el padrino? El padrino ha de ser de conveniente edad, católico, confirmado, instruido en las cosas más necesarias de la religión y de buenas costumbres. 597. ¿Contrae el padrino de la confirmación algún parentesco con el confirmado? El padrino de la confirmación contrae con el confirmado parentesco espiritual, aunque éste no produce impedimento para el matrimonio. Pater noster, quae in caeli sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. pane nostrum quotidianum da nobis hodie, Et debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus. Nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. María, Madre de gratia, Mater de misericordia. Tu nos haces protectum in hora mortis tusi peci. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos agli infernis, persud in celum ones animas, traserte aeneasque misericordia tua, maxima indigens. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceis. recacen en paz. Amen. Oración. Acuérdate, alma cristiana, que en este día y todos los días de tu vida has de glorificar a Dios, imitar a